Hola, buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. Buenas tardes. A ver, antes de continuar, voy a checar los compañeros que les hace falta, algún trabajo para que estén enterados. ¿Sale? Cherky, gracias. A ver, en lista tengo registrados a 42 alumnos, de los cuales 29 han estado trabajando y 13 no han entregado absolutamente nada. De esos 29, hasta ahorita en la tercera entrega, hay algunos compañeros que les hace falta. Voy a mencionar a los compañeros que les hace falta 1 o 2 trabajos. A ver, inicio con Benítez Moreno, le hace falta un trabajo. Castillo Sánchez, un trabajo. Jaime Escarrión, 2 trabajos. Curi Madrigal, un trabajo. López Garrido, un trabajo. Olivera Licona, un trabajo. Sosa López, un trabajo. Suárez Ortega, un trabajo. Y Valencia Falcón, un trabajo. De los 3 que se han presentado hasta la fecha, a los compañeros que mencioné les hace falta 1 o 2 trabajos. Entonces espero que se pongan al corriente, porque la próxima semana se entrega la cuarta entrega y estaríamos prácticamente dando evaluación. Entonces les recomiendo que se pongan al corriente para que no tengan ningún problema. No sé si alguno tenga alguna duda. ¿Nadie? No. Todo bien, Arqui. Bueno, entonces los compañeros que no tienen absolutamente nada, pues me imagino que no están asistiendo y por lo tanto pues no tengo ningún registro de ellos en cuanto a trabajo. Bien, entonces vamos a continuar para terminar lo que tenemos por ahí pendiente y se puedan ir ustedes a continuar con sus trabajos para que preparen su próxima entrega de construcción y su entrega final de proyectos. Por ahí se quedó que ustedes iban a investigar algo con respecto al sistema Los Acero. Espero que lo hayan hecho, ¿sí? Para que complementen lo que les estoy enviando. A ver, me gustaría saber quién de ustedes o quiénes o cuántos investigaron algo. Teníamos que investigar un detalle constructivo, ¿verdad? Así es. O sea, ¿cómo solucionamos los detalles constructivos en cuanto a la liga o la unión de columna, viga, viga, los acero? Por ahí les comentaba que tenían que investigar o más bien sacar los detalles de cómo llegamos con la columna a la cimentación, cómo vienen armadas las columnas, etcétera. Eso es lo que ustedes iban a investigar para que tengan claro el sistema estructural que estamos utilizando. No sé si alguien quiera comentar algo. Yo aquí, de lo que investigué, encontré que se colocaban algunos pernos en los valles de la cana, ¿cómo se llama? Los aceros. ¿Estos pernos cómo funcionan y para qué son exactamente? Porque no veo bien. Si me Ajá. gusta.
Sí, estos pernos van a ir por especificación. En algunos, o sea, generalmente el perno nos va a servir primero para fijar la lámina a la viga. Generalmente estos pernos se funden mediante golpe. Es un perno que dependiendo el peralte de la losa, sí, vamos a suponer que mi losa tuviera 12 centímetros de peralte, el perno tendría más o menos 10 centímetros de altura o de longitud. Este perno tendría más o menos 3/4 de pulgada de diámetro. En la punta de este perno trae una especie como de casquillo que al momento en que nosotros lo colocamos a la estructura metálica y lo golpeamos, automáticamente por el golpe este perno se funde. Y de esa forma nosotros ligamos o fijamos la lámina a la viga. Entonces, primero ese perno nos va a servir para fijar la lámina a la estructura. Pero también ese perno nos va a servir para que nosotros podamos fijar la malla. Y también ese perno nos va a servir para que tome algunos de los momentos cortantes que se van a presentar en la losa. Entonces, esa es la función del perno. Dependiendo de la magnitud del claro, del espesor de la losa y del cálculo estructural, va a depender del perito si lo recomienda o no. Si se recomienda, ese perno estaría colocado por específico. O sea, si no se recomienda por el perito, ese perno nosotros podemos colocar por especificación y estaría más o menos a cada 60 centímetros. Sobre la estructura, o sea, sobre la viga principal o la viga secundaria. Esto es para fijar la lámina y para que tome algunos momentos por cortante. Pero si el perito resuelve o es necesario colocar más pernos, pues seguramente los va a colocar a lo mejor a cada 20 centímetros, a cada 30 centímetros o en cada uno de los valles según la separación que tenga dicho valle de la lámina. Pero eso es por cálculo estructural y va a depender del perito. Entonces, para eso sirve dicho perno. En algunos casos no se coloca. Entonces, repito, va a depender del tipo de estructura, el claro que está manejando, el espesor y del cálculo estructural. ¿Sale? Sí, Arqui, gracias. Y, por ejemplo, si no se colocan pernos, ¿se podrían colocar ganchos soldados a la trave o no? O sea, podría ser, pero pues se supone que no se requiere ese perno. O sea, cuando tenemos claros pequeños. O sea, generalmente cuando nosotros metemos un sistema losacero, es cuando tenemos un edificio de más de 4 niveles y claros de 6, 8, 10 metros. Para esos casos, nosotros tenemos que utilizar o echar mano de un calculista. O sea, porque se supone que debemos de calcular esa estructura. Por reglamento, nosotros si vamos a inscribir una licencia de construcción para una casa habitación en cualquier demarcación de la Ciudad de México, tenemos que cubrir ciertos requisitos. Por ahí nos dicen, ¿cómo se llama? En las delegaciones, o el propio reglamento nos dice que si tenemos una construcción de más, me parece que son 90 metros cuadrados de construcción y claros mayores de 4 metros y tenemos más de 2 niveles de altura, necesitamos que esa licencia de construcción sea ingresada por el perito responsable. El perito responsable es el encargado de llevar a cabo o la revisión del cálculo estructural. A lo mejor nosotros para la casa habitación podemos calcular. Entonces, en teoría, nosotros podemos calcular sin ningún problema una casa habitación. Pero para poder ingresar los datos a esa demarcación o la delegación, nos exige el reglamento que que el perito sea el encargado de ingresar dicha documentación. Porque nosotros no tenemos, ¿cómo se llama? El registro de perito. Entonces, si la demarcación nos exige ese trámite o ese documento,
pues lo más seguro es que tengamos que contratar a un perito para que nos revise el cálculo estructural o para que realice el cálculo estructural. Entonces, nosotros podemos calcular, mandarle los datos al perito para que lo revise y nos firme. Y él únicamente nos va a firmar nos va a cobrar por firmar. De lo contrario, el perito nos va a cobrar firma y cálculo. O sea, si él calcula, nos va a dar todos los detalles, nosotros le enviamos nuestra planta arquitectónica, ¿sí? El perito nos va a hacer el análisis estructural, nos va a calcular cimentación, nos va a calcular losas, traves, etcétera, etcétera. Va a ser todo el procedimiento que nosotros hemos elaborado. Bajadas de cargas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y él va a hacer todo el análisis estructural y va a hacer el cálculo de los elementos estructurales que se van a proponer. Y él nos va a dar toda la información para que nosotros representemos o hagamos el plano estructural. O bien el perito o el calculista también nos puede dibujar el plano estructural. Lógicamente que si él hace todo ese trabajo, pues nos va a cobrar dibujo del plano estructural, nos va a cobrar cálculo estructural y nos va a firmar, y nos va a cobrar por firmar. Entonces nos estaría cobrando tres partes, por decir algo. Sin embargo, si nosotros dibujamos y nosotros calculamos, le mandamos al perito los resultados que nosotros obtengamos para que lo revise y él únicamente nos firme los planos y después que ingrese los documentos. Entonces únicamente nos va a cobrar firma de la documentación. Entonces, por lo tanto, pues nosotros vamos a poder cobrar parte de ese proyecto. Entonces, de lo contrario, pues vamos a tener muy poca ganancia o muy poco trabajo. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros agarremos la chamba, agarremos el proyecto y que hagamos prácticamente todo. Y que únicamente nosotros contratemos a los especialistas en donde nosotros nos atoremos. Lógicamente que esto va a depender de la magnitud del proyecto. Si yo tengo un proyecto para vivienda de departamentos, no sé, vamos a suponer un edificio de 6 niveles, ¿sí? En los cuales voy a meter 4 departamentos por planta, para eso va a ser muy difícil que yo pueda calcularlo. O sea, no significa que no pueda hacer algún análisis estructural. Lo que pasa es que voy a tener algunas deficiencias o voy a necesitar de más información para que yo pueda calcular esto. Y además de eso, pues cuando vaya yo a sacar licencia de construcción, me van a pedir la firma del perito. Pues entonces de una vez le digo, contrato al perito para que él haga todo el análisis. Entonces, si yo tengo un edificio de más de 4 niveles y estoy proponiendo un sistema losa cero, de entrada tengo que ver al perito, o sea, ponerme de acuerdo con el calculista para que él me vaya guiando en cuanto a la propuesta que yo vaya presentando al cliente, porque recuerden que todo esto, toda esta información, nosotros se la vamos presentando al cliente para que él vaya verificando o vaya viendo el desarrollo del trabajo. O sea, ¿qué es lo que le voy proponiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos o es lo que hacen ustedes con proyectos? Tienen ¿cómo se llama? Tienen una propuesta, o sea, hay un trabajo que hay que realizar. ¿Sí? Se supone que hay un cliente, en este caso es un usuario, ¿sí? O sea, por ustedes hay un usuario, ¿sí? Pero en la vida profesional es un cliente. O sea, ese cliente es el que nos va a pedir el trabajo que nos debemos realizar. Entonces, cuando nos ponemos en contacto con él nos va a pedir o nos va a dar todos los requerimientos. Necesito esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Nos va a decir dónde está su terreno, etcétera, etcétera. Nos va a dar información con respecto al predio. Nosotros tenemos que verificar, hacer una investigación de campo, checar el reglamento para ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las limitantes que debemos de respetar. ¿Sí? Entonces, ya teniendo todo esto, nosotros empezamos a diseñar o a proyectar lo que el cliente quiere. Y periódicamente vamos a estar en contacto con él para que vaya viendo el avance. O sea, yo no puedo proponer algo, terminarlo y después decir, aquí está el trabajo. Porque al final me puede decir, ¿sabes qué? Lo que me estás proponiendo no me gusta o no es lo que yo quería. Entonces, por lo tanto, pues cada que ya tengo algo definido, ¿sí?
voy con él y digo, mira, esta es mi propuesta, aquí está una zonificación, aquí vamos a meter esto, por acá lo otro, aquello, etcétera, etcétera. Y él me va a ir guiando, me va a ir diciendo, está bien, eso sí, esto no me gusta, modifica aquello, hazlo más pequeño, hazlo más grande, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo voy checando todo eso, voy haciendo las modificaciones o las correcciones y al mismo tiempo voy checando con respecto a la normatividad. Y también estoy en contacto con el perito, o sea, con el calculista y con el de instalaciones, para que vaya verificando lo que yo estoy proponiendo, o que me vaya guiando para que al final pues, no tenga problemas y que el trabajo vaya avanzando, o sea, que no se retrase. Entonces, todo esto yo lo veo con el perito y al mismo tiempo lo estoy checando con el cliente, para que al final, ya que está prácticamente definido, ¿sí? O sea, ya tengo mi anteproyecto, se lo presento al cliente, ¿sí? Lógicamente que el perito ya me asesoró, ya tengo yo un predimensionamiento de los elementos estructurales, ya tengo definido cuál va a ser mi estructura, tengo definido cuál va a ser la cimentación, sin que todavía sea ¿cómo se llama? Lo definitivo. O sea, ya tengo una propuesta de cimentación, ya sé que voy a colocar zapatas corridas de concreto armado. Tengo un predimensionamiento, pero todavía no tengo definido realmente cuál es la dimensión. ¿Sí? O sea, una vez que el cliente me acepta el anteproyecto, ahora sí llevo a cabo el proyecto arquitectónico, o sea, el proyecto ejecutivo. Entonces, para entonces, y ahora sí ya checo con el cálculo y digo, ¿sabes qué? Ya está aceptado el anteproyecto, ahora sí hay que resolver la estructura. Entonces, en ese momento, el calculista o el perito se lleva toda la información. Sí, lógicamente se va a llevar un juego de planos, plantas, cortes, fachadas, para que él vaya checando a nivel general qué es lo que estoy proponiendo como proyecto. ¿Sí? El anteproyecto que habíamos realizado o la propuesta estructural que ya habíamos visto con él, sí, también se lo lleva para que lo revisa. Entonces, él empieza a determinar o a calcular cada uno de los elementos estructurales. Y finalmente me manda toda la información, me dice, aquí está el cálculo estructural, aquí está tu bajada de cargas, aquí está tu análisis sísmico, aquí están tus detalles constructivos, aquí está el armado de las losas, los peraltes, todo está aquí en croquis. Así como yo se los envío a ustedes, esos son los croquis, aquí está la propuesta estructural, aquí está, ahora sí, dibújalo. Para que, una vez que dibujes todo el proyecto ejecutivo, ¿sí? Lo firma el cliente, lo firma el perito y se ingresa toda la información a la demarcación para que nos den licencia de construcción. Previo a esto, pues ya debimos de haber hecho un montón de trámites, alineamiento al número oficial, uso de suelo, toma de agua, drenaje, electrificación, o sea, todo lo que tenemos que realizar para que nos den licencia de construcción. Y por supuesto, ya debimos de verificar que haya escrituras, que está en orden el predio, que no tiene ningún problema, que no haya deudos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Previo a todo esto, pues se supone que el cliente ya fue pagando, ¿sí? Parte de estos gastos. ¿Sí? Entonces, para esto, pues el cliente nos va a preguntar, oye, ¿y cuánto me sale o cuánto me cuesta arreglar de forma derecha, ¿sí? O de forma legal, ¿sí? La construcción de mi edificio? Entonces tengo que darle datos. Bueno, es que para esto, para lo otro y para aquello, te vas a llevar tantos miles de pesos. No sé, vamos a suponer, por proyecto van a ser, pues no sé, a lo mejor 50,000 pesos. Por gastos van a ser 50,000, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le voy a dar un presupuesto al cliente. Te vas a llevar para hacer todo el trámite administrativo hasta que nos den licencia de construcción, te vas a gastar tanto de dinero. ¿Sí? Pues entonces el cliente pues va a tomar la decisión de decir, está bien, lo hacemos o nos esperamos o a ver cómo lo solucionamos. Pero se supone que si el cliente tiene dinero para construir un edificio de más de 5 niveles, pues por supuesto que va a tener que pagar o va a tener que disponer dinero para el cálculo estructural, porque de hecho pues eso es necesario. O sea, por seguridad estructural. ¿Sí? Y por, y por trámite debemos de hacer un análisis estructural y el perito es el que se va a encargar de todo esto. Entonces, así es como funciona esto. Entonces, por lo tanto, pues el perito es el que va a determinar
para el caso del sistema luz acero, los pernos a qué distancia, por qué van, de qué diámetro, de qué peralte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros, pues lo que debemos de saber a nivel general es que este tipo de entrepisos y cubiertas o este sistema estructural requiere de estos elementos. ¿En qué cantidad o en qué dimensiones? Pues eso es lo que nos va a determinar el cálculo estructural. Entonces, de entrada, nosotros sabemos que este sistema trabaja mediante una estructura metálica. La lámina que utiliza es ¿cómo se llama? Es troquelada, que tiene un peralte, que tiene un espesor, ¿sí? Que lleva una malla, un concreto, que va apoyada a X distancia, que tiene una capacidad de carga X, ¿sí? Así es como, todo eso lo debemos de saber a nivel general. Pero ya cuando nos metemos a detalle, hay que investigar un poco más con respecto al sistema y ver cuál es el alcance de nosotros, o sea, qué tanto podemos nosotros realizar. O sea, me refiero al cálculo estructural, porque como propuesta estructural, pues se supone que nosotros somos los que definimos. O sea, nosotros somos los que determinamos. Por supuesto, con la asesoría del perito. Oye, fíjate que tengo un edificio de tantos niveles, sí, pues estoy manejando claros de 7 metros, son para departamentos, y yo estoy suponiendo que por la zona o por el tipo de suelo, y además por los suelos que manejo, yo pienso o yo sugiero que sea un sistema los acero. El perito a lo mejor me dice, está bien, no, ¿sabes qué? Yo creo que mejor vete por este lado, el sistema luz acero tiene estos problemas, te sale más caro, hay que hacer, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una orientación que el perito me puede brindar. Entonces se supone que nosotros conocemos a las personas, o sea, a los que participan en el proyecto. O sea, hay confianza, sabemos que trabajan bien, sabemos que saben hacer su trabajo, y simplemente por una llamada telefónica, oye, fíjate que tengo este problema o tengo o sea, hay este posible trabajo. ¿Cómo ves si puede ser este sistema o puede ser el otro? Y él me puede orientar, ¿sabes qué? Vete por sistema luz acero, mete el bovedilla o mete losa maciza. Entonces, en base a eso, pues ya no soy, o sea, yo ya puedo trabajar más con confianza con respecto al sistema. Y esto mismo, seguramente el cliente me lo va a preguntar. Oye, ¿y cómo piensas estructurar? ¿Vas a meter columnas o qué vas a hacer? Y son columnas de concreto, son columnas de acero. Los tipos de losa, ¿qué tipos de losas vas a meter? O sea, todos estos datos el cliente me los va a solicitar. Cuando nosotros estamos, o sea, cuando el cliente me está dando toda la información o cuando yo llego con mi primera propuesta. Oye, fíjate que por aquí tengo esta es la zonificación, esto es lo que se pretende hacer, por aquí llegamos, estacionamientos, aquí tenemos un Uber, etcétera, etcétera. Y va a preguntar, oye, ¿y ¿con qué materiales los vas a realizar? ¿Vas a meter tabique rojo, tabicón, o qué vas a hacer con los muros? ¿Cómo vas a hacer? No, es que voy a meter columnas. Ah, bueno, si vas a meter columnas, después, ¿cómo vas a hacer las divisiones? ¿Con qué las vas a realizar? No, pues voy a meter tabicón, o voy a meter tabla roca, etcétera, etcétera. O sea, todos estos datos, el perito me los va a solicitar. Entonces, se supone que cuando yo propongo algo, estoy viendo a nivel general, ¿sí? Toda esa propuesta. Todavía sin definir un montón de cosas. Una vez que esto ya está más encaminado, que ya está más presentado, más presentable, pues ahora sí ya me meto más a detalle. Entonces, por eso que les digo que generalmente todo esto lo hacemos de forma integral. Estructura, instalaciones, acabados, materiales, perito, corresponsables, etcétera, etcétera. O sea, porque nosotros como arquitectos somos los que coordinamos todo esto y después vamos repartiendo el trabajo. ¿Sí? Pero la idea es que contratemos y no quedemos todo, sino que más bien parte de ese trabajo lo elaboramos en la oficina, o en el taller, o en el despacho, o donde sea. Y una parte de esto sí ya lo mandamos para que se maquile por el otro lado. O sea, por ejemplo, sacar todos los planos ejecutivos, pues si tengo el equipo para sacar todos los planos, pues a lo mejor los hago. Pero si me hace falta aquello o lo otro, los maquilo. Doy toda la información y hay personas o hay despachos o hay gente que se dedican a dibujar todos estos planos. ¿Sí? Entonces me mandan toda la información. Entonces así es como funciona esto. Entonces todo esto, repito, en el caso de esto, de los pernos, de la cantidad de acero, de la resistencia del concreto, todo esto nos los va a determinar el perito siempre y cuando
se requiera de o sea, de este personaje o de este profesionista. ¿Sí? Si por ahí tengo alguna duda, pues simplemente le llamo, oye, échame la mano, ya me atoré en esto, ¿cómo ves este análisis? O ayúdame a sacar este análisis de esta viga o de esta losa o de este muro de contención o ¿cómo se llama? De esta zapata, ¿no? ¿Sí? Entonces, le pedimos que nos asesore. Lógicamente que nos va a costar, ¿sí? Pero pues no nos va a costar igual como si le dijéramos, aquí está mi propuesta arquitectónica y quiero que me lo calcules y que me digas cómo construirlo. O sea, en ese caso, pues este cuate pues, se va a llevar toda la lana, ¿sí? Porque entonces nosotros ¿qué vamos a cobrar? ¿Sí? Entonces, así es como funciona este tipo de cosas. O sea, la idea es que nosotros como arquitectos tengamos un conocimiento general de lo que estamos realizando y que sepamos hacia dónde dirigirnos para obtener la información o para que nos ayuden a resolver el trabajo que tenemos o que estamos realizando. ¿Sale? Sí, Arqui, gracias. Bien, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. ¿Nada? No. Bueno, entonces por ahí les mandé algunos croquis. O sea, yo espero que ustedes hayan investigado algo, que hayan obtenido detalles para que verifiquen lo que lo estoy enviando con lo que ustedes hayan investigado. Les repito que generalmente este tipo de detalles no vienen o no los van a encontrar prácticamente en ningún libro. Todos estos detalles se resuelven pues prácticamente en despachos donde se lleva a cabo el análisis estructural. Y todo esto está súper reservado. O sea, no dan información porque todo esto pues es dinero que ellos han invertido en su gente que está laborando. O sea, los mandan a capacitar, los mandan a tomar cursos, los mandan a, ¿cómo se llama? Trabajo de campo, ¿sí? Para que verifiquen, para que observen, ¿sí? Entonces, toda esta información la tienen muy reservada. Por lo tanto, pues prácticamente no hay información en libros. O sea, la información que tenemos por ahí es muy, muy superficial y apenas si nos dicen que, pues bueno, que esto lleva a pernos y que no sé qué y nada más, ¿sí? Entonces, generalmente esto nosotros lo tenemos que diseñar para obtener esos detalles constructivos. Recuerden que es diseño estructural. Entonces, nosotros vamos a diseñar todas las piezas, vamos a diseñar los detalles o vamos a resolver los detalles. Por lo tanto, todos los detalles constructivos que nosotros obtengamos son únicos y exclusivos para ese elemento. ¿Sí? Nos pueden servir como ejemplo para resolver otros problemas, pero generalmente los detalles son específicos para el problema que nos está presentando. Bien, jóvenes, el tiempo se nos está agotando. En cuanto se acabe, se vuelven a conectar al mismo link para que sigamos teniendo más minutos. ¿Sale? Sí, Arqui. Sí, Arqui. Bien. Sale. Entonces, por ahí ya les mandé, la vez pasada les mandé esta planta, ¿sí? Ahorita ya la complementé, ¿sí? En esta planta, les vuelvo a repetir, es la representación de la planta estructural, en este caso es entrepiso. Falta la planta de cubierta, que es muy parecida a esta. O sea, recuerden que deben obtener planta de entrepiso y planta de cubierta. Como ejemplo, aquí tenemos la planta de entrepiso, la cual consta, al igual que las otras, de ejes, de cotas, ¿sí? De la indicación de los elementos estructurales. En este caso son las columnas, que son los apoyos, las vigas principales y las vigas secundarias, así como la indicación de cómo estoy colocando la lámina. Entonces, en este caso, basta con colocar una sola lámina o una sola tira, con eso es suficiente como elemento representativo. Y por ahí le ponemos el letrero para que no haya confusión de que es una lámina o de qué es lámina. Y después indicar que esto lleva una malla.
¿sí? Vamos a seguir colocando la malla electrosoldada 6x6, 12x12. ¿Sí? Entonces, están ahí los detalles, están indicados los elementos, está la nomenclatura, ¿sí? En los cuales me dice dónde están y cómo se llaman. ¿Sí? Aquí están. Y finalmente tenemos los acero, ¿sí? Y sería planta de entrepiso. Y la siguiente sería planta de cubierta, con todos los elementos que tenemos aquí indicados. Una vez que tenemos las plantas de entrepiso y cubierta, o sea, en este caso tenemos una casa habitación, en las cuales únicamente tiene planta de entrepiso y planta de cubierta. Pero en algunos casos, o por ejemplo, en el caso que ustedes están trabajando, van a tener 4 o 5 niveles. Por lo tanto, van a tener planta baja, planta de entrepiso tipo y van a tener planta de cubierta. ¿Sí? O bien van a presentar únicamente planta de entrepiso tipo, que es primero, segundo, tercero y cuarto, y después la planta de cubierta, que sería el quinto nivel. Entonces, así es como se representa. Si todas las plantas de entrepisos son iguales, basta con hacer una sola planta, o sea, representar una y ponerle planta de entrepiso tipo, 1, 2, 3, 4, etc. Pero si hay variación en dichas plantas, tenemos que realizar cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Entonces, si es necesario, tenemos que dibujar todos los entrepisos, si es que hay variación en estos pisos. Si esto es el mismo y está como elemento típico o como entrepiso tipo, pues sí, pues entonces nada más con que dibujemos la planta de entrepiso, primero, segundo, tercero y cuarto nivel, y después la planta de cubierta. Con eso sería suficiente. Y posteriormente, ya que tenemos nosotros todo esto representado en planta, que es nuestro plano estructural, lo vamos a complementar con los detalles constructivos. ¿Sí? Por ahí les envié algunos detalles constructivos en los cuales yo estoy suponiendo que tengo una estructura metálica a base de columnas, son columnas huecas, hechas con placas de acero, ¿sí? Tengo 3 tipos de columnas, ¿sí? En cuanto a espesor de la placa, pero en cuanto a dimensión es la misma. Todas tienen 30 por 30, pues en este caso son las 3, pero por carga o por ubicación voy a variar, ¿sí? Los 3 elementos. Entonces, para la C1, ¿sí? Estoy suponiendo, o sea, recuerden que es una propuesta, estoy predimensionando, ¿sí? Que es una columna de 30 por 30 con placas de acero de media pulgada. ¿Sí? Esta sería la columna C1. Luego tengo la columna C2, que sería la misma dimensión, 30 por 30, pero ahora está elaborada con placa de 3/4. Allí está la diferencia entre una y la otra. ¿Sí? Y finalmente la columna 3, que también tiene 30 por 30, pero esta está construida con placas de 1 pulgada. ¿Sí? Estas placas generalmente van a tener 1.22 ¿cómo se llama? De ancho, y mínimo van a tener 90 centímetros de longitud, pero van a tener 2.44, 3.20, etcétera, etcétera. O sea, estas placas, su dimensión viene en pies, ¿sí? Entonces yo puedo tener una placa que puede medir 12 metros de longitud, ¿sí? Y el espesor de esta placa, se supone que la placa empieza a ser placa después de 1/8. Después de 1/8 de pulgada, se considera que es una placa. Y menos de 1/8 de pulgada se considera que es lámina. ¿Sí? Entonces, por eso aquí, por ahí tenemos lámina. O sea, ¿por qué no placa o por qué lámina? ¿O cuál es la diferencia entre placa y lámina? La diferencia entre, la placa es un elemento estructural que mínimo el espesor es de 1/8. De ahí hacia arriba hasta 2 pulgadas de forma comercial. O sea, 2 pulgadas de espesor. O sea, imagínense lo que son 5 centímetros de espesor de esa placa. ¿Sí? O sea, ¿cuánto nos pesa una placa que tiene 1.22 por 6 metros de longitud, por decir algo? ¿Sí? Por
2 centímetros o 2 por 5 centímetros o 2 pulgadas de espesor. ¿Sí? O sea, imagínense para cortar esa placa. ¿Sí? Entonces, generalmente esa placa se corta con equipo, ¿sí? Y se corta esa placa precisamente para formar las columnas huecas. Entonces, las puedo hacer cuadradas o las puedo hacer rectangular. Entonces, cortamos las placas, generalmente son 2 placas iguales, ¿sí? Y luego vienen 2 placas de menor dimensión que vienen al interior, dejando un espacio en la parte exterior para que nosotros podamos colocar un cordón de soldadura en todas las esquinas. Para unir esas 4 placas necesitamos colocarle un cordón de soldadura. Ese cordón de soldadura va a tener un diámetro desde 1/4 de pulgada, 3/8, media pulgada, 3/4 o más, dependiendo la dimensión de la placa, ¿sí? La dimensión de la columna. En base a eso va a estar el cordón de soldadura que vamos a colocar en las esquinas para fijar esas placas. Entonces, está remetida una placa para que nosotros podamos colocar el cordón y que el cordón agarre 2 lados de dicha placa, ¿sí? Para que no quede falso. Entonces, ese cordón, después nosotros, tenemos que verificar que realmente el cordón haya quedado bien, que no tenga oquedades, que no esté poroso, ¿sí? Que la soldadura se haya ido corriendo sin ningún problema, ¿sí? Que no quede encimada, y para eso tenemos que sacarle radiografías. Este cordón de soldadura, el perito nos va a especificar que ese cordón de soldadura es de 1/4 de pulgada, que es de 3/8, de media, etcétera, y que es un cordón corrido, es decir, desde donde inicia la columna hasta donde termina, o sea, toda la longitud de la columna. Puede ser que el perito nos diga, vamos a meter un cordón corrido de 1/4 de pulgada de diámetro. Entonces sería un cordón corrido desde donde inicia la columna hasta donde termina. O bien el perito nos va a especificar, no, vamos a meterle un cordón de soldadura de 3/8, pero vamos a manejarlo de 30 centímetros de longitud, vamos a dejar 30 centímetros y colocamos otros 30 de soldadura. O sea, 30 centímetros de cordón libre, 30 centímetros libre, 30 centímetros. ¿Sí? O sea, todo eso lo va a especificar. O sea, todo esto lo va a especificar el perito. ¿Sí? Entonces nosotros de entrada sabemos que para fijar o para unir estas placas o para formar esta columna, pues necesitamos cortar 4 placas. Si yo tengo 30 centímetros, por 30 centímetros voy a cortar 2 placas de 30 centímetros. Si esta placa tiene un espesor de media pulgada, que serían 12 milímetros, voy a quitar 12 milímetros de acá y 2. Bien, continuamos, jóvenes. Perdón, que Sale, entonces comentaba que cortamos las 2 placas de 30 centímetros y 2 placas de 28.5 centímetros para que nos dé los 30 centímetros. Ya estamos descontando el espesor de la placa de uno y del otro lado. ¿Sí? O sea, 12 milímetros de un lado y 12 del otro, pues prácticamente son... ¿Sí? Entonces, o sea, serían 28 centímetros y medio. Todo esto se hace en planta. O sea, nosotros no tenemos el equipo ni tenemos elementos para cortar o para poder soldar este tipo de columnas o de estructura. Generalmente todo esto se hace en planta, pero se supone que todo esto yo lo tengo que especificar, porque estos son los datos que yo les mando a la empresa para que me hagan presupuesto, ¿sí? Y ellos puedan darme, ¿cómo se llama? El resultado. De lo contrario, pues me van a cobrar nuevamente, si yo no les mando nada de esto, pues ellos van a hacer todo el análisis y me van a cobrar más, ¿sí? Por todo esto. Bien, entonces, así es como se elabora este tipo de columnas. Entonces,
Estas columnas, o sea, se supone que yo les doy toda la información, les doy todos los detalles para que ellos me elaboren estas piezas tal y como yo las requiero en la obra, para que cuando lleguen a la obra ellos se encarguen del montaje. Pero para esto yo ya tengo que tener preparado todo lo que es la cimentación, sí, haber colado todos los dados, haber dejado anclada la base de la columna para que cuando ellos lleguen únicamente se monten, le metan los tornillos, etcétera, etcétera, y quede toda la estructura. Ellos se encargan de montar toda la estructura, ¿sí? O sea, ellos elaboran todos los elementos estructurales, hacen todas las preparaciones, me mandan todas las piezas a la obra, ¿sí? Ellos mandan gente para que se monte la estructura, ellos se encargan de realizar todo el trabajo y finalmente pues yo tengo que verificar que el trabajo esté de acuerdo a lo que estamos especificando en planos estructurales. Bien, entonces así es como se elaboran las columnas. O sea, en este caso son columnas huecas, pero también esta columna puede ser en forma de I o en forma de H. Sí, en este caso son huecas y en el otro caso serían columnas macizas. Sí, o sea, serían columnas extruidas, o sea, son de una sola pieza. Entonces, generalmente cuando trabajamos ese tipo de estructura, no nos conviene cortar una columna de 3 metros y después empalmar, ¿sí? otra columna. Entonces, si yo fuera a construir mi casa con un sistema los acero, pues de una vez mando a hacer la columna de una sola pieza desde planta baja hasta azotea, ¿sí? Con las preparaciones que yo debo de considerar para que yo únicamente vaya montando, ¿cómo se llama? Las vigas primarias y posteriormente las secundarias. Bien, pero esto también puede ser, o sea, repito, puede ser con vigas tipo I, ¿sí? O más bien con columnas tipo I o tipo H, que todo eso lo podemos consultar en catálogos, ahí están las dimensiones, ahí están, ¿cómo se llama? El espesor del alma, así como del patín, de dichas piezas. Bien, y después, ya que tenemos todo esto, pues también nosotros diseñamos nuestras vigas principales y nuestras vigas secundarias. Generalmente la diferencia entre una y otra, pues va a ser que a lo mejor, o sea, tienen el mismo peralte, pero no son del mismo, o sea, no tienen el mismo patín, ni tampoco tienen la misma alma. O bien pueden tener el alma, o sea, cuando digo que el patín puede, o sea, el patín es la base y puede tener 15 centímetros viga primaria y viga secundaria. Lo que pasa es que el patín de la viga primaria a lo mejor tiene un espesor de 3/4. En cambio, la viga secundaria, ese patín que también tiene 15 centímetros de ancho, a lo mejor el espesor es de media pulgada. Entonces, ahí está la diferencia entre viga primaria y viga secundaria o viga principal, ¿sí? En cuanto al peralte, podemos reducir el peralte de las vigas secundarias. En ocasiones no es conveniente porque tenemos poco espacio para poder fijar estas vigas. Entonces, lo ideal es que tengamos suficiente espacio para que nosotros podamos barrenar y poder colocar los pernos o los tornillos. ¿Sí? Entonces, generalmente se recomienda que la dimensión tanto de vigas principales como de vigas secundarias tengan el mismo peralte, a lo mejor el mismo patín, pero no el mismo espesor ¿cómo se llama? Del patín y del alma. O sea, recuerden que el patín es la parte de abajo y el alma es el peralte, el espesor del alma, para formar la viga I. Esto es patín y esto es el alma. Entonces ahí tenemos la diferencia. Entonces, ahora hay que checar cómo llegamos, o sea, cómo ligamos estos elementos estructurales. Y nada más, o sea, checamos finalmente la lámina. O sea, esta lámina, la que yo estoy aquí especificando, la que estoy tomando como ejemplo, es una lámina acanalada, ¿sí? Que tiene 38 milímetros de peralte, ¿sí? Y tiene un espesor de 1.25 milímetros. O sea, es una lámina que tiene 1,2 milímetros de espesor. Es una lámina troquelada, ¿sí? Y sobre esa lámina troquelada yo voy a colocar un concreto. Entonces, perimetralmente voy a colocar un montén, ¿no? O sea, no es un montén, es un canal.
un canal de 4 pulgadas perimetral que me va a servir para contener el concreto. Me va a servir como cimbra perimetral. Nada más que si estoy colocando una pieza metálica, ¿sí? Como cimbra perimetral, esto lo hago con el fin de que yo pueda soldar ahí algunas estructuras para que yo pueda colocar acabados. Entonces, si yo coloco esa estructura o ese canal de forma perimetral, yo puedo soldar sobre ese canal algunas piezas metálicas para colocar elementos de fachada. ¿Sí? Si yo le coloco cimbra perimetral de madera, después la voy a retirar, pero luego tengo que descubrir acero para que yo pueda soldar algunas piezas. O sea, todo esto se define desde el proyecto. O sea, cómo voy a dar acabado a esas fachadas o qué tipo de acabado voy a colocar en esas fachadas. Si yo voy a colocar muros y después lo voy a aplanar, pues a lo mejor no tiene caso que yo gaste en colocar una pieza metálica como cimbra perimetral. En todo caso, yo le coloco cimbra de madera y después la recupero. Entonces, yo estoy colocando un montén, ¿sí? Perdón, es un canal. La diferencia entre montén y canal es que el montén es de lámina y el canal es macizo. O sea, esa es la diferencia entre uno y otro. Las dimensiones son 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, me parece que hay hasta 10 pulgadas de este canal y de este montén. Entonces, en este caso estoy metiendo un canal de 4 pulgadas y estoy suponiendo que mi losa va a tener 10 centímetros. Para este tipo de lámina me dice que yo puedo colocar un concreto de 5 hasta 12 centímetros. Como es una casa, o sea, como es un espacio muy pequeño de 4 por 4, ¿sí? Estoy colocando únicamente 10 centímetros de espesor. 3 centímetros y medio o 4 centímetros que me está dando la lámina, más el resto sería de concreto. En la cresta de la lámina yo tendría ahí más o menos 5 centímetros. Y en el valle tendría pues prácticamente los 10 centímetros, que es la forma que tiene la lámina. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estoy únicamente, o sea, me dice que deben ser de 5 hasta 12 centímetros, arriba de la, ¿cómo se llama? De la cresta de la lámina. Entonces, en este caso, yo estoy usando únicamente 5 centímetros para meter un canal, ¿sí? Como cimbra perimetral y posteriormente ahí fijar mis elementos estructurales si es que voy a colocar otro tipo de fachada. Sí, yo puedo meter una fachada prefabricada, las cuales yo la diseño, las mando producir en planta, me llegan mis fachadas, ya vienen con todos los vanos, perfectamente bien en módulos, simplemente llego, ¿sí? Mi muro o mi fachada, que a lo mejor tiene módulos de 90, de 1,20 o más, levanto simplemente mi muro, ¿sí? Lo coloco sobre mis elementos, les meto su cordón de soldadura por la parte interior y automáticamente queda mi fachada terminada al exterior, ¿sí? Que también puede tener acabado al exterior, al interior, pero generalmente manejamos muros prefabricados en fachada con acabado exterior. Al interior ya después le metemos otro tipo de acabado. Ya todo esto viene modulado, ya vienen los vanos para ventanas, etcétera, etcétera. Y de esa forma cerramos por completo todas nuestras 4 fachadas, si es que el edificio así lo requiere. Bien, eso es en cuanto a estos elementos que estamos utilizando. Ahora, ¿cómo llegamos con estos elementos a las piezas estructurales? Bien, entonces, les comentaba que generalmente la columna la vamos a preparar para que reciba las vigas principales. ¿Sí? Yo estoy suponiendo aquí que tengo una columna que va a tener 2 niveles. Por lo tanto, tengo que dejar una preparación para que reciba una viga, o sea, para que esa columna, ¿sí?, sea recibida en la cimentación. Por lo tanto, esa columna debe tener una placa. Esa placa ya viene perforada. La otra placa, comentábamos cuando veíamos cómo anclamos la estructura a la cimentación, veíamos que eran 2 placas. Una placa se anclaba a la cimentación y la otra placa se soldaba a la columna.
¿sí? Esas dos placas ya vienen barrenadas, ¿sí? Una placa ya quedó anclada a la cimentación, es un espárrago, esta varilla con cuerda, ¿sí? Ya está, sobresale, no sé, 5 o 10 centímetros, llega la columna, ¿sí? Llegamos con la columna, ¿sí? Y la presentamos sobre la placa que ya tenemos en cimentación. Se supone que coinciden los barrenos, o sea, los barrenos son las perforaciones. Llegamos, colocamos nuestra columna, le metemos su tuerca, más o menos la alineamos y colocamos las siguientes. Y al mismo tiempo vamos colocando las otras. Entonces, esta columna ya viene preparada para anclar a la cimentación y ya viene preparada para recibir una viga principal. Entonces, en este caso estoy suponiendo que está en una esquina. Por lo tanto, me va a recibir una viga que viene en este sentido y una viga que viene de punta. Aquí la estoy viendo una viga de forma horizontal y una viga de punta. En ambas vigas, para que yo pueda llegar con ellas a la columna, tengo que hacer preparaciones a la columna. Entonces, en planta les digo al fabricante, necesito que coloques una planta de tal dimensión y de tal espesor soldada a la columna, ¿sí? Tal y como se ve en el croquis, que viene en esta parte de aquí, ¿sí? Esta viene soldada a la columna y después trae un refuerzo a 45 grados. Esto viene en esta parte y viene en la otra parte, ¿sí? Para que al momento en que yo llegue con la viga a la columna, tengo un elemento de apoyo. Llego aquí con la viga y la descanso sobre el refuerzo o sobre la preparación. Al mismo tiempo, la viga que tengo aquí trae una placa soldada, ¿sí? O más bien, la placa viene soldada a la columna. Ya está la preparación, ¿sí? Y viene perforada la viga y viene perforada dicha placa, para que cuando yo llegue con la viga, ¿sí? Asentada sobre el refuerzo, hay una placa que sobresale que tiene perforaciones, ¿sí? Y que también tiene perforaciones la viga. Dichas perforaciones coinciden, ¿sí? Están barrenadas a la misma altura y a la misma distancia. Entonces llego con la viga y le meto el primer perno o el primer tornillo, ¿sí? Le meto su tuerca y automáticamente queda fija. Eso es para que la columna no tenga movimiento. O sea, de hecho, cuando yo coloco la columna y le meto dos tuercas, una de cada lado, en forma diagonal, automáticamente la columna queda de forma vertical, o sea, queda estable. Eso hago con las 4 columnas. Cuando yo coloco la primer viga, estoy ligando esa columna en ese sentido, ya no tengo movimiento. Coloco las otras y automáticamente cierro el cuadrante, ¿sí? Una vez que tengo todo esto, alineo mis columnas, las meto a plomo, pongo a nivel mis vigas, ¿sí? Y empiezo a apretar las tuercas para que quede fija la estructura. Después de haber colocado eso, pues tengo que meter la lámina, esa lámina lleva la soldadura, ¿sí? O más bien después de esto, coloco mis vigas secundarias para que yo pueda colocar la lámina a cada X distancia, ¿sí? Una vez que coloco las cuatro vigas y las vigas secundarias, coloco la lámina. Después de esa lámina la voy a fijar. Si lleva pernos, en ese momento, después de haber colocado la lámina, ¿sí? Empiezo a fijar los pernos, ¿sí? Que generalmente van a ser a golpe. Los voy a colocar a cada 60 centímetros, a cada 90 o a cada 1,20, según la recomendación del calculista, ¿sí? Entonces, o sea, eso es lo que hago. Una vez que tengo todo eso, coloco la malla, ¿sí? Ya que tengo toda la malla, pues a lo mejor ya coloqué la cimbra perimetral, que puede ser el canal o puede ser cimbra de madera. Una vez colocando la malla, empiezo a colocar todas las preparaciones para instalaciones. Si voy a colocar aquí algunos castillos para algunos muros divisorios, si es que lo voy a hacer con tabique o con tabicón, etcétera, etcétera, pues generalmente esos muros, ¿sí? O sea, para esos muros tengo que anclarlos a la estructura. Y lo que hago es colocar castillos, ¿sí? Soldados a las vigas o a los elementos estructurales. Entonces, dependiendo de cómo voy a meter mis muros divisorios, tuve que haber dejado las preparaciones para poder anclar esos castillos. O bien, ¿cómo se llama? A lo mejor si tengo esos 10 centímetros de concreto, pues puedo anclar perfectamente bien esos muros divisorios a la losa,
Entonces se supone que esta losa es autoportante, está diseñada para soportar carga sin ningún problema. Entonces puedo colocar algunos muros en cualquier parte de la estructura, ¿sí? Pero se supone que todo esto lo tengo que checar, lo tengo que analizar para que no tenga ningún problema, que no sea que vaya a tener una carga puntual en medio de un claro de 3 metros y en los cuales a lo mejor esa losa no me soporta el peso o la carga puntual que voy a descargar en este punto. Entonces todo eso se supone que lo tengo que analizar, lo tengo que checar para que deje las preparaciones acá. En cambio, si es un muro de tabla roca, pues no tiene ningún problema porque es muy ligero y simplemente voy a atornillar el riel, ¿cómo se llama? Al concreto y lo voy a penetrar, pues no sé, 1 pulgada, simplemente para que no tenga movimiento horizontal. Una vez que tengo todo eso, ahora sí cuelo mi losa, ¿sí? Entonces aquí está el detalle de cómo llega la viga a la columna, cómo está llegando la lámina a la viga secundaria o a la viga principal, ¿sí? Las preparaciones que debo hacer en la columna para ir fijando todos estos elementos. Y finalmente, pues tengo mi losa maciza, ¿sí? Que es un concreto apoyada sobre una lámina que nos da un sistema losa-cero. O este es el sistema losa-cero. Se supone que con este sistema prácticamente eliminamos cimbra de contacto. En algunos casos, a lo mejor, tenemos que apuntalar algunos elementos estructurales, pero son mínimos los puntales que vamos a utilizar cuando utilizamos este tipo de sistema estructural, ¿sí? Este sistema es muy rápido, pero también es muy caro, ¿sí? Hay que sacar radiografías, ¿sí? No a todo, pero en puntos estratégicos, ¿sí? Hay que hacer sondeos para ver dónde, hay que verificar que la soldadura esté en buenas condiciones, ¿sí? Se requiere de, ¿cómo se llama? De un especialista en soldadura, que en este caso es un pailero que tiene un registro, ¿sí? Para hacer todo este tipo de trabajo, porque tenemos que hacer trabajo en obra, ¿sí? Requerimos de un buen voltaje o de una buena planta para asegurar que no haya variación del voltaje, ¿sí? Porque vamos a estar soldando en distintos puntos con varias personas, y entonces va a haber una caída de voltaje bastante grande si es que no tomamos las debidas precauciones. Y si eso sucede, pues vamos a tener fallas en la soldadura, ¿sí? Entonces no vamos a poder soldar, nos va a quedar encimada, etcétera, etcétera. Y al momento que nosotros le saquemos radiografías, pues a lo mejor esos bulbos, ¿sí? No van a tener la resistencia o no van a estar bien elaborados. Y por lo tanto, pues habría que desbastarlos, o sea, quitarlos y volverlos a realizar. El problema de esto es que si nosotros calentamos la estructura, se supone que el material fluye, ¿sí? Entonces, si quitamos y ponemos soldadura, pues hay riesgo de que estas piezas se debiliten. Se recomienda que la soldadura quede de una sola, o sea, en ese momento, que no tengamos que estar aumentando, quitando, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que los cordones de soldadura pues sean de forma continua, que sean del espesor que se está solicitando, que esté limpio, etcétera. Y para eso necesitamos de la supervisión, ¿sí? Entonces, es más costoso, es muy rápido, ¿sí? Pero se compensa. O sea, es más rápido, pero es más costoso. O sea, es más rápido en cuanto a tiempo. Por lo tanto, requerimos de menos personal y de menos tiempo para elaborar. Pero el personal que va a estar elaborando va a requerir de, ¿cómo se llama? De un pago mayor, ¿sí? Tenemos que estar prácticamente ahí todo el tiempo cuando está realizando el trabajo para garantizar de que la supervisión es la adecuada. Entonces, eso implica más gastos. Pero, pues va a depender mucho del tipo de estructura que estás manejando y el tipo de proyecto. Entonces, básicamente es así como funciona. Y generalmente, pues, o sea, es un sistema que lo vamos a utilizar para edificios de más de 4 o 5 niveles, ¿sí? En espacios donde podamos maniobrar, ¿sí? En donde pueda llegar el camión, ¿sí? Con estas piezas que van a tener una dimensión X, ¿sí? Y todo esto va a depender, pues, del costo.
Y lógicamente también va a depender, pues, de qué es lo que ustedes están proponiendo. Entonces, así es como funciona el sistema Los Acero. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Por el momento parece que no, arquitecto. ¿No? No, ninguna, quedó muy claro todo. Bien, entonces ahí tienen ustedes los croquis. A nivel general, así es como se soluciona. O sea, esto ustedes lo pueden verificar en obra. O sea, busque, o sea, la otra vez o la otra sesión les recomendaba que todo esto nosotros lo podemos verificar en obra. En la Ciudad de México se está construyendo bastante y el sistema Los Acero parece que está de moda. O sea, en casi toda la ciudad y en casi todas las obras que se están llevando a cabo, están metiendo el sistema Los Acero. Pues sería bueno que ustedes se acercaran, que checaran para que vean cómo están solucionando estos detalles, o sea, cómo está llegando la columna a la cimentación, cómo llega una columna, o más bien cómo llega una viga a la columna, cuáles son los refuerzos que están colocando, ¿sí? De qué dimensiones son esos refuerzos, a cada cuánto están, ¿sí? Cómo está llegando una viga con otra viga, en este caso primaria, o sea, una viga principal o primaria y una viga secundaria, cómo llegan, cómo les están ligando, ¿sí? ¿Cómo está llegando la lámina? ¿Cuál es la dimensión de la lámina? En este caso, la lámina que estoy poniendo como ejemplo es la mínima de 38 milímetros, pero tenemos láminas que tienen hasta 15 centímetros de peralte y un espesor de prácticamente 1/8. O sea, todo esto va a depender del tipo de edificio y el tipo de claro. Entonces, o sea, esto es lo que necesito o les sugiero que ustedes verifiquen en obra. Acérquense, saquen fotografías, ingénienselas para que ustedes puedan entrar. Digan que son estudiantes, lleven su credencial para que les dé chance de que puedan ver qué es lo que están haciendo. O sea, les van a poner muchos peros para que los dejen pasar, pero pues no sé, párense en una parte alta, en un puente, traten de sacar fotografías para que vean qué es lo que se está haciendo. Y les aseguro que esto que estamos aquí mandando es lo que se está haciendo allá afuera. Lo que va a variar van a ser dimensiones, van a ser especificaciones, pero prácticamente el proceso es el mismo. Entonces, repito, lo que varía van a ser dimensiones y especificaciones, que van a ser única y exclusivamente para el problema que ustedes están resolviendo en ese proyecto. Pero a nivel general es muy parecido esto que estamos aquí indicando. Entonces, no es por demás de que ustedes verifiquen, que chequen para que amplíen, ¿sí?, su acervo y tengan más elementos para que ustedes al momento en que tengan que hacer una presentación o cuando los cuestionen, pues tengan más información con respecto a los sistemas. Entonces, los sistemas constructivos y estructurales que vemos en este segundo año, o lo que vemos en este segundo año, está enfocado prácticamente a lo que es estructura. Y estructura, como veíamos al inicio del semestre pasado, es lo que vemos, lo que no vemos y cómo se componen todos estos sistemas. ¿Sí? O sea, cómo están trabajando. Entonces, principalmente, o la idea, sí, en este segundo año, es que ustedes tengan un conocimiento general de la estructura, que sepan cuáles son los tipos de estructura que manejamos o que se tienen, cuáles son las diferencias de cada una de ellas y cómo trabajan este tipo de estructuras, para que ustedes puedan tomar la decisión, ¿sí?, y proponer la estructura más adecuada para el tipo de proyecto al que ustedes se estén enfrentando en ese momento. Esa es la idea, ¿sí?, o este es el objetivo de este segundo año en construcción.
¿Sale? Sí, Arqui. Sí, Arqui. Bien. Espero que con todo esto ustedes tengan los elementos mínimos o generales para que ustedes puedan hacer una propuesta viable a ese proyecto arquitectónico que están realizando. O sea, todo esto ustedes lo van a seguir viendo en quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre. Y finalmente, si ustedes se dedican a construir o si ejercen su carrera como arquitectos, lo van a ver toda su vida. Aunque ustedes no se dediquen a construir, ustedes tienen que proponer materiales, sistemas, etcétera, etcétera, porque ustedes van a ser los arquitectos, ustedes van a ser los diseñadores. Entonces, por lo tanto, pues es algo que vamos a seguir viendo todo el resto de, ¿cómo se llama?, de nuestra profesión o todo el tiempo que nos dediquemos a la arquitectura. Entonces, se están apenas iniciando, son conocimientos muy generales, entonces falta mucho que recorrer, falta mucho que investigar, mucho que averiguar, pero tienen bastante tiempo para poderlo realizar. Así es que hay que seguir echándole ganas, ¿sí? Y hay que seguir trabajando para que podamos alcanzar nuestros objetivos. Primero es pasar a ¿cómo se llama? Al tercer año, que sería el quinto semestre, y finalmente pues acabar la carrera. Y posteriormente a ejercer nuestra profesión. No sé si tengan algo que preguntar, que comentar. Bueno, respecto a la entrega de este tema, ¿cuándo sería? Sí. Ajá, esta entrega sería a partir de mañana, o sea, hoy terminamos con esto, ya con eso tienen los elementos para que ustedes lo puedan aplicar a su casa habitación. Empiezan a trabajar a partir de hoy, a partir de mañana, y se entregaría como límite el próximo miércoles. El próximo lunes no tenemos labores, nos veríamos el próximo miércoles. Yo espero que para el próximo miércoles ya todos hayan entregado. Sí, o sea, no se esperen hasta el próximo miércoles para la entrega. El próximo miércoles es límite. ¿Sí? Entonces, yo espero que para el próximo miércoles ya todos hayan entregado. Espero que los que hayan entregado ya tengan, ya tengan evaluación. O sea, si ya entregaron sus 4 trabajos, ¿sí? Si ya puedo sacar promedios, ya puedo darles un promedio para el próximo miércoles. Y si no, el miércoles es fecha límite y tendrían evaluaciones ustedes el próximo miércoles. O sea, dentro de 15 días prácticamente. Sí, que ya sería la evaluación final. ¿Sí? Entonces tendríamos una semana, sí, que sería después del miércoles, tendríamos una semana para ver si hay alguna duda con respecto a su entrega de proyectos. Entonces tendríamos 2 sesiones de la próxima semana para hacer algunas aclaraciones con respecto a su entrega de proyectos. ¿Sale? Sí, Arqui, perfecto. Bien, si tienen por ahí alguna duda con respecto a su propuesta de estructura para proyectos, no se esperen hasta la próxima semana. Mándenme su información o sus dudas para que yo pueda tratar de ayudarlos y lo puedan solucionar y así tener más tiempo para dedicarle al desarrollo de su propuesta. ¿Sale? Sí, Arqui, gracias. Sí, Arqui, gracias. Bien, entonces el tiempo está por terminarse. Damos por concluido esto y espero sus trabajos y nos veríamos la próxima semana. ¿De acuerdo? De acuerdo, Arqui, gracias. Sí, Gracias, gracias. arquitecto. Hasta luego. Gracias, Arqui. Vale. Hasta luego. Bien, hasta luego. Nos estamos viendo.